Buenos días, bienvenidos a la tercera jornada del ciclo de charlas de Management Tech. Como ustedes sabrán, este ciclo trata de aportar una visión, un análisis y una investigación sobre lo que es la transformación digital en los mercados financieros. Para ello, contamos con referentes locales e internacionales que aportan no solo ideas, sino casos de éxito y, por qué no, de casos quizás que no hayan resultado tan evidentes, de lo que son las tendencias en la transformación digital. Como ustedes recordarán, aquellos que han participado, en las primeras sesiones, la primera profundizamos la cuestión del Open Banking y en la segunda vimos el impacto de los medios de pagos digitales. Hoy nos toca hablar sobre lo que es agilidad organizacional en la transformación digital. En realidad el título es un poco más largo, pero el resumen del concepto es este. Y en este sentido me parece importante considerar y analizar y que podamos sacar conclusiones respecto a cómo la transformación digital pone en jaque el liderazgo frente a estos nuevos desafíos que no solo son tecnológicos, sino comerciales, de marketing, y hasta, sobre todo, y personalmente yo tengo esa visión, el impacto en la gestión de los recursos humanos. Para ello hemos conformado un grupo de referentes de primer nivel, los cuales los va a coordinar Gustavo Díaz, y por supuesto agradezco desde ya la participación de los oradores y del trabajo del equipo de AMBA en este ciclo muy productivo para todos. Muchísimas gracias. Le paso la posta a Gustavo, que va a coordinar y presentar el desarrollo de la jornada. Y espero que lo disfruten y lo aprovechen. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Víctor por la introducción. Bueno, hoy tenemos, como bien comentabas, unos oradores que son referentes en el mercado de la agilidad, tanto desde la visión académica como de las visiones prácticas de negocio, CEO y algún caso de éxito que vamos a ver al final. Así que vamos a comenzar con el primer orador. Lo presento a Pablo Burak. Pablo es coordinador de la Escuela de Negocios de AMBA. Y Pablo nos va a contar un poco sobre cómo ha evolucionado la agilidad organizacional, su nacimiento y cómo está hoy la situación a nivel mercados. Así que, Pablo, un gusto tenerte con nosotros y te escuchamos atentamente. Hola, Gustavo, gracias. Buenos días. Bueno, si les parece bien, voy a poner una pequeña presentación. Espero que ahí se vea. La estoy poniendo en pantalla. La idea es simplemente tomarnos 10 minutos para dar un poco de marco general a esto de la agilidad, de dónde viene, entender que no es lo que es hoy sin un contexto más amplio, y desde ahí, por ahí, dar una apertura más concreta a qué es y qué no es hoy en el mundo de las organizaciones el movimiento de la agilidad. Si a cualquier persona en cualquier organización hoy le preguntan si está dispuesto a cambiar radicalmente la manera de hacer las cosas, si con eso lo que logra es desarrollar productos más o menos 5 veces más rápido, tomar decisiones en la empresa mucho más rápido y encima tener cómo hacer en un formato dinámico una manera de reasignar recursos de manera rápida y de manera inteligente, obviamente te va a decir que sí, te va a preguntar ¿dónde firmo? Bueno, en esa tesitura aparece la posibilidad de la agilidad. De hecho, todos los estudios empiezan a marcar que una organización que trabaja bajo los parámetros de la agilidad contra una organización convencional empieza a tener esa distancia, esa brecha a nivel de lo que tiene que ver con resultados, con velocidad para entregar productos, etcétera, etcétera. Ahora, esto no es posible hasta que no se generan ciertos cambios en la organización, porque cuando mirás la empresa desde la mirada de las organizaciones convencionales, te encontrás con una estructura como esta. Típica estructura de una organización piramidal, donde tenés, obviamente, una mesa, un directorio, que va tomando decisiones top-down,
decide arriba y va cascadeando necesidades para la organización. En el medio tenés un espacio burocrático que va dividiendo tareas a sectores hasta que llega el detalle al último analista de la organización que tendrá que hacer algo dividido en silos. O sea, tiene poca perspectiva, poca visión de lo que pasa en la organización. El modo como tradicionalmente una empresa de estas organiza sus proyectos es el típico modelo de cascada. Para hablar del modelo de cascada, y esto es algo que sobre todo la gente de Haití descubrió con dolor y rápidamente, con lo que aparece fundamentalmente es con un desfasaje enorme entre irle a preguntar al cliente qué es lo que quiere y encontrarse desarrollando un producto que dé solución a eso, ¿sí? Digamos, en los orígenes o en realidad cuando fue el boom de desarrollo de la tecnología y de Haití, cuando la informática y el desarrollo de tecnología se empezó a transformar en una necesidad imperiosa para todas las organizaciones, obviamente lo que empezó a pasar es que había alguien de un equipo técnico que iba y se sentaba con un cliente y el cliente le explicaba que quería esto. Ok, ¿querés una hamaca con 3 filitas? Fantástico, buenísimo. Él entraba con el proyecto, se lo explicaba al líder de proyecto, digamos, imagínense una cadena de uno a uno pasándose información, y lo entendía de esta manera. Ahora, cuando llegaba a las manos de un ingeniero, el ingeniero decía, lo lógico es que esto funcione así para que la hamaca funcione bien. Entonces, te lo cambiaba y le daba esta forma. Después el programador lo escribía como quería o como podía. Obviamente el vendedor le ponía pelos y señales, le dejaba divino, ¿sí? El proyecto a nivel de documentación, como estaba tan fragmentado en general, se iban perdiendo cosas en el camino, aún se pierden cosas en el camino cuando moves el proyecto de manera tradicional, o sea, con un Gantt y de manera secuenciada. Así se instalaba normalmente la solución, así se facturaba o así costaba, porque obviamente entre que ibas a preguntarle al cliente y el equipo de desarrollo trabajaba con esto, tardaba tiempo y eso generaba automáticamente costos. Así era el soporte técnico que esto recibía y obviamente cuando al cliente le volvías a preguntar en realidad qué era lo que quería, te encontrabas con algo totalmente distinto. Esta brecha es la que empezó a quitarle el sueño, sobre todo a la gente de Haití. Te estoy hablando principios de los 80, digamos, ¿no? En lo que fue el boom o el emergente fundamental de este tipo de tecnologías y su inmersión muy fuerte en la organización. Entonces, entre lo que al principio el cliente quería y lo que al final quería, pasaba un año y no terminaba nunca respondiendo la solución a lo que realmente se esperaba. Es más, hoy te fijas en reportes actuales sobre qué está pasando con proyectos a nivel internacional que se manejan dentro del modelo tradicional y aproximadamente el 74% de los proyectos siguen fracasando. Los proyectos siguen fracasando porque cuando se trabajan de manera fragmentada, cuando desde el momento de contacto inicial con el cliente o el stakeholder o quien necesita el proyecto y el proceso de desarrollo hay una brecha tan enorme de tiempo o de articulación, pasan estas cosas con los proyectos. Encima, si agarráramos un año tradicional en la compañía, no te estoy hablando del año de pandemia, que seguramente los indicadores y la brecha fue aún mayor, agarrás un año común y silvestre, con lo que te encontrás es que en general, desde que un equipo de dirección, ¿sí? Ese top-down que hablábamos antes, ¿no? Esa dirección de la compañía, define una estrategia, pone en juego la estrategia y se sienta en diciembre de ese año o en enero del año siguiente a ver, che, ¿qué pasó con esto que definimos? Los requerimientos cambian enormemente, más de un 30%. Entonces, todo esto es lo que decanta en empezar a dar vuelta a la ecuación. Y la agilidad lo que hace es dar vuelta a la ecuación. Dice, paremos acá. Dejemos de pensar cómo se trabaja en un proyecto tradicional donde el alcance es fijo, digamos, donde el cliente me pide algo y lo que hay que hacer es eso, y estimamos tiempo y costo, que hace que automáticamente en cualquier proyecto tiempo y costo se desvíen enormemente, y empecemos a dejar el alcance estimado, no perfecto, sino suficientemente bueno, pero seamos más rigurosos con el tiempo y con el costo.
Entonces, de esa manera, lo que te voy a poder decir dentro de 6 meses es, o de 3 meses, en realidad la idea es que la iteración, o sea, la repetición sea mucho más corta. Che, en este tiempo que tenía para hacer esto, lo que logré hacer es esto. Y creo que sería suficientemente bueno. Entonces, ahí está una de las claves fundamentales de lo que trae hoy la agilidad. Otro elemento que viene a resolver, o varios, es ayudar a la organización a priorizar. Nunca hay recursos ilimitados y nunca la capacidad de concentración en la compañía es imposible no desviarse. Hoy todavía el multitasking nos ataca a todos por todas las ventanas, con lo cual es imposible estar 100% concentrado. Entonces, la posibilidad de decir qué es más importante, esto o esto, es una de las cosas que la agilidad trata de resolver. Ayudar a la organización a estar siempre priorizando las cosas que son más importantes. También ayuda a entregar de manera iterada y veloz, justamente para ir chequeando en un tiempo mucho más corto con el cliente interno o con el stakeholder o con quien sea, esto te va sirviendo para resolver el problema que tenés. Y por último, la posibilidad de estar refactorizando. Dejar de pensar en la organización en compartimentos estancos y empezar a pensarla de manera iterativa y de manera incremental. Como yo te decía antes, Gustavo, esto no nació de un repollo, viene desde hace muchos años una serie de procesos anteriores que permitieron conceptualmente llegar a lo que entendemos hoy por agilidad, movimiento Scrum y otras de las vertientes que la agilidad tiene hoy en el mercado. A principios de los años 50 se empezó a visualizar que post Segunda Guerra Mundial la gente de Toyota incorporó lo que se llama TPS, ahora vamos a explicar brevemente, pero que fue en ciernes lo que mostró un modo distinto de hacer las cosas. Un artículo publicado en el Harvard Business Review que inauguró el concepto de Scrum, también mostró un modo de hacer las cosas que fue revelador para quienes desarrollaban productos y servicios en esa época, mucho más cerca la adaptación de lo que era el TPS y parte de la muestra esta que termina en lo que son las metodologías Lean, y más cerca en el tiempo, ya muy dentro del mundo IT, lo que tenía que ver con el movimiento de Extreme Programming. Pero todo esto es lo que lleva luego, en el 2001, ya pasaron 20 años, a justamente el manifiesto Agile, que es lo que deja en claro, o por lo menos conceptualmente, qué es la agilidad hoy. Para hacer 2 minutos más de resumen y que se entienda desde dónde vienen estos conceptos y en realidad cuáles son los anclajes interesantes que se van haciendo en cada uno de estos puntos. Bueno, a ver, en TPS aparecen cosas no pensadas para el mundo occidental en ese momento. El just in time aparece como una realidad que compañías como Dell lo van a tomar después en los años 90 para fabricar sus computadoras, claramente. El tema de tener a la gente motivada como un eje fundamental y radical en la manera de hacer las cosas. La posibilidad de el mantenimiento total productivo que hoy se vuelve, o de la generación de kaizenes, ¿sí? Que Toyota lo inaugura, pero hoy montones de compañías trabajan con el concepto de Kaizen, o sea, que el Kaizen es la mejora continua, siempre hay una manera de hacer mejor las cosas, entonces el proceso tiene que ser permanentemente de tomar lo que hacemos y nunca tomarlo como perfecto ni la única manera de hacerlo, sino siempre buscar cómo llevarlo a que vaya evolucionando, y obviamente la calidad equilibrada con todo esto. Entonces, esto en ciernes ya habla de un modo distinto a lo que se veía en el mundo occidental de hacer las cosas o de tomar la producción. Más cerca en el tiempo, estos chicos de Harvard que hicieron un estudio de empresas que estaban renovando producto muy rápidamente todo el tiempo, y lo que encontraron es que lo que hacían era un proceso de ingeniería recurrente. Justamente salían del modelo tradicional de ir pensando en clústeres el proceso, en cajitas, ¿no? muy distanciadas unas de otras, trabajando, y no había ni siquiera la posibilidad de pensar en paralelo en procesos que se fueran trabajando, cuando estas empresas como Canon, Honda, Epson, 3M,
lo que hacían era ir solapando desarrollos. Al estar solapando desarrollos, y de hecho esto es algo que la agilidad toma, porque uno de los procesos que encuentra rápidamente la agilidad cuando define historias, es esta cuestión de si podemos hacer esto y esto al mismo tiempo y nada nos impide que hagamos esto y esto para poder acelerar más rápido, o sea, no estar secuenciando el proceso, eso es una de las máximas que toma y es esencial. Más cerca, la clasificación de lo que es 5S o la operación en 0 desperdicios, como otra de las grandes muestras de llevar esta filosofía de las compañías japonesas a la actualidad de las organizaciones occidentales, ¿sí? Y Lean como proceso de mejora continua, y obviamente Extreme Planning a fines de los 90, que a ver, lo más importante que hacía era incluir en la planificación al usuario, incluir en la planificación al cliente. Entonces, la agilidad, de nuevo, no se vuelve algo que está fuera de cuadro o que de repente un día nació, sino que es un esfuerzo, en principio, de las áreas de IT, pero hoy que ya se popularizó a gran parte de otras áreas del negocio. De hecho, organizaciones financieras lo han adoptado rápidamente. Seguramente después lo vamos a ver claramente en algunos ejemplos que van acá a explicar los colegas. Pero en las organizaciones financieras, en otros negocios, la gente de marketing lo ha adoptado rápidamente y obviamente la gente de tecnología y IT lo comenzó y lo sigue desarrollando muy fuerte en todas las organizaciones. Todo decanta en el Manifiesto Ágil en 2001, ya hace 20 años, donde simplemente los muchachos que escribieron el manifiesto lo que dijeron es: las personas son más importantes que los procesos y las herramientas. Entonces, los equipos de trabajo que estén trabajando con nosotros van a hacer lo que marque la diferencia. No nos importa cambiar la gente permanentemente, ni buscar al experto por el experto, sino que un equipo bien consolidado, trabajando bien, puede lograr mejores cosas. Prototipar permanentemente, digo, hoy mismo para cualquiera de nosotros, pensar en operar en modelo beta o en formato beta, ¿sí? Digo, las grandes compañías, Microsoft te invita a probar, por ejemplo, un Windows versión beta antes de sacar la versión final. Entonces, fíjate cómo una gran compañía de tecnología hoy, digamos, hace prueba de un modelo sin que llegue a ser la definitiva, y la gente lo agradece, lo adopta y le gusta ser quien pruebe de manera inconclusa un software y pueda opinar. Esto también aparece con la Internet 2.0, donde la gente puede opinar adentro de Internet y también es parte de esta revolución. La colaboración con el cliente, o sea, esta posibilidad de meter al cliente en el loop del proceso y generar procesos cortos, muy inmediatos, donde estar mostrándole al cliente resultados permanentemente y decirle: esto está cerca de lo que te sirve o lo que no te sirve, ok, no, lo vamos modificando. Y por último, responder al cambio, que ya hoy no podemos decir que es algo excepcional, sino que es un continuo al que todos estamos sometidos, antes que estar siguiendo una planificación extensa que no nos va a llevar a ningún lado. Si vemos hoy en qué decanta un modelo como Scrum, que es uno de los modos más comunes de ver hoy la agilidad en las organizaciones, o la metodología Scrum, tiene que ver con roles definidos en la metodología, con un proceso que lleva primero a definir el problema con el cliente. A ver, básicamente porque en sí es un framework muy liviano. Explicarlo es fácil, adoptarlo es más difícil, y ese es el tema seguramente que también vamos a estar trabajando hoy, pero muy simplemente hay alguien del equipo que normalmente se llama Product Owner o dueño del producto, que va a ir a sentarse con el cliente a tratar de entender qué es lo que necesita. Rápidamente lo va a llevar con el equipo a pensarlo en una mesa donde empiece a elaborar cuáles son las partes o las actividades que hay que hacer para resolver ese problema, y eso lo va a llamar backlog de producto. De ahí va a planificar pequeños procesos de aceleración o de adelantos de producto que se van a llamar sprints. Estos sprints son momentos muy cortos de trabajo, entre 1 a 2 semanas. De hecho, 2 semanas es el estándar
más común de estos sprints o de estos procesos de trabajo interno del equipo, donde permanentemente va tratando de generar resultado, genera algún tipo de incremento que en una revisión del sprint con la participación del cliente le muestra lo que pasa y cómo pasa, y de eso va generando un espacio de aprendizaje que se llama retrospectiva, al mismo estilo de lo que era el Kaizen, permanente tipo de aprendizaje, con lo que toma, vuelve atrás en este proceso para nuevamente siempre estar aprendiendo, modificando, iterando y generando mejor y más producto. Para ir terminando, la adopción de Agile es algo que cada vez están las organizaciones tomando con mayor frecuencia. De hecho, las estadísticas del estado de agilidad en el mundo, que hay una página de estado de la agilidad, si lo googlea cualquiera puede ver, hay una encuesta que anualmente se hace para entender el estado de la agilidad, muestra que cada vez más son las compañías en todo el mundo, incluso en la Argentina, que toman la agilidad como parte del modo de trabajo en la organización, pero definitivamente va a requerir, para que la organización se transforme en una organización ágil, un cambio de paradigma organizacional muy fuerte, que transforme la pirámide que veíamos al principio a esta especie de esquema neuronal, donde los Scrum Masters o los grandes líderes de la organización están en el centro y son facilitadores de estos procesos, y los equipos flexibles, con recursos propios y con gran predisposición al cambio, pueden estar iterando alrededor y generando los procesos de mejora continua que hoy cualquier compañía requiere, y dentro del marco de la agilidad seguramente lo pueden hacer más y mejor. Pablo, Sí. disculpame que te interrumpa y quería hacerte una pregunta. ¿Vos qué estás viendo a nivel adopción de metodologías ágiles en los bancos de Argentina y cuáles son los principales obstáculos a los que se están enfrentando, ¿no? La banca principalmente, ¿no? Mira, te puedo mostrar, para darte una imagen de esto, uno de los últimos estudios de estado de la agilidad. Y la verdad que lo que se ve en el mundo es muy parecido a lo que está pasando en la Argentina. También hay ya un informe de qué está pasando en la Argentina con el estado de la agilidad, pero básicamente, a ver, si bien cada vez más hay pequeñas áreas que asumen la agilidad y trabajan muy bien, la adopción de la agilidad para la organización en general todavía tiene un alto índice de resistencia al cambio. Mira, sobre una base de 40.000 encuestados, que es lo que el estado de la agilidad toma, para que te des una idea, mira, el 48% todavía encuentra resistencia organizacional para justamente adoptar agilidad. En la Argentina, en un estudio que se hizo sobre 235 casos el año pasado, lo que muestra es que todavía la cultura es, para el 80% de los encuestados, es la principal barrera organizacional. O sea, hay estructuras dentro de la organización que todavía impiden la adopción de la agilidad a nivel cross. La resistencia al cambio también es muy fuerte. No tener suficientes líderes que asuman el proceso de la agilidad y que en realidad lo empujen, es en el 46% de los casos algo que opinan como resistencia para la mejora o la adopción de la agilidad. Y lo que tiene que ver con que todavía, y si querés para mí es un gran desafío, es uno de los grandes desafíos todavía, es la inadecuada formación del management dentro de la organización para poder adoptar agilidad. O sea, todavía muchos de nuestros líderes piensan de manera convencional, de manera tradicional, y eso es un gran desafío para la incorporación de la agilidad. Fíjate que digamos, otro tema que no aparece en la gráfica porque no es tan relevante, que vos podés pensar que es la primera barrera, que son los problemas técnicos o de infraestructura. No es un problema hoy para incorporar agilidad, porque la agilidad no necesita demasiado soporte tecnológico. Lo que más necesita es equipos que lo adopten de manera rigurosa, o sea, que sigan las ceremonias de la agilidad, que sigan las pautas de la agilidad, los espacios de conversación, y que de esa manera los proyectos internos vayan virando a esta metodología. Bien, perfecto.
Cultura y liderazgo, como resumiendo un poco las principales barreras que nos comentabas. Gracias, Pablo. Perdón, Gustavo, sí, le quería hacer una consulta final a Pablo, si bien la gráfica esta lo muestra claramente. ¿Cuál es tu rol de asesor y consultor? Sí, yo entiendo el tema cultural, pero ¿cuáles son los puntos de dificultad que vos ves, de explicarlo, mejor dicho, desde qué áreas se debieran incursionar o fomentar estos cambios? No sé, desde una dirección de gerencia general, desde un directorio, desde un área de capital humano. ¿Cómo lo has visto vos estos temas? Porque hablar de la cultura es muy generalista, ¿sí? Pero hay organizaciones donde hay áreas que tienen que lograr ese cambio cultural. Mira, Antonio, está buena la pregunta. Si me preguntás a mí, hay una vieja frase que dice que digamos, a la estrategia la cultura se la come en el desayuno. ¿Sí? Muy bueno. Entonces, cuando no está decidido desde el top de la organización un cambio hacia la agilidad, o sea, cuando no se adopta de manera, lo que se llama hoy escalamiento ágil, o sea, cuando no empieza a cambiar la dirección de la organización y a tomar, digamos, cuando en la dirección de la organización no se construye una mesa ágil, que esa mesa ágil vaya decantando la agilidad para toda la compañía, cuando eso no pasa, cuando esa estrategia no la asume la dirección, es muy difícil que después permee a toda la organización. Esto pasa como con cualquier otro cambio cultural. Cuando la gente en el top de la organización no lo cree y no lo adopta, es muy difícil que se arraigue. Va a tener siempre buen impacto en equipos, porque, digamos, donde primero echa raíces y fuertemente es en equipos que empiezan a ver los beneficios y operar distinto. Pero el modo en que se dirige la organización, si todavía es un modo de dirección tradicional y no un modo de dirección ágil, va chocando unos con otros, hay colisión en el modo de operar de unos y otros, hasta que no adopten este framework de arriba para abajo. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Pablo, clarísimo. No, de nada, Antonio, por favor. Gracias, Pablo. Bueno, ahora llegó el momento de presentar a Silvia Fernández Maceira. Silvia es Agile Coach en Banco ING, en España y Portugal. Y bueno, Silvia nos va a contar cómo ha sido el viaje de ING hacia la agilidad. Y bueno, te doy la palabra, Silvia, y te agradezco nuevamente estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que contar en 10 minutos un poco el viaje va a ser un reto. Y si os parece, os voy a dar os voy a compartir sobre todo dos puntos de vista. La aportación de valor a cliente desde el punto de vista de negocio y luego hablaré de algunos de los puntos que me ha encantado el cierre de Pablo relacionados con la cultura que estabais mencionando. La evolución de ING, por darlo en un contexto y en resumen, pues ha sido, digamos que desde el 99-2000 que apareció en España, pues ya con una propuesta desafiante, porque digamos que el alma de ING es esencialmente de una startup. Por lo tanto, apostar en el año 99-2000 por un modelo totalmente digital en un momento en el que, pues digamos, la evolución tecnológica no tenía el nivel de madurez que tenemos ahora, pues la verdad es que ya arrancan como una empresa en un sector pues muy conservador, por ponerle una etiqueta polite, con una innovación disruptiva fuerte. Además, digamos que en esa propuesta de ser totalmente digitales, no solamente ponemos a prueba la parte de producto o visión de negocio en sí, sino el modo en el que, bueno, pues un banco de repente ofrece un modelo relacional con clientes nada habitual hasta el momento. Yo no sé vosotros, pero recuerdo yo ser pequeña y en mi familia, por ejemplo, el hecho de ir a hablar con el director del banco, pues era como un acto de notoriedad, ¿no? Tenía cierta relevancia, cierta importancia, porque esa persona es en la que depositábamos nuestra confianza para manejar nuestras finanzas, ¿no?
Entonces, claro, romper el modelo, transformándolo en algo totalmente digital y luego también en un modelo de relación con clientes totalmente disruptivo, pues yo creo que han sido un poco los cauces que ING ha sostenido. Actualmente esto pues ha sido de alguna forma una ventaja competitiva con marcos en los que de repente todos nos vamos a trabajar a casa o ofrecemos nuevas formas de relacionarnos con los clientes cuando nosotros ya veníamos haciéndolo, ¿no? Entonces, a nivel de visión de negocio, podría decir, resumiendo, que ING ya lo llevaba un poco en el alma, ¿no? El leitmotiv de tener al cliente en el centro. Y aquí es donde hago un poco mención y destaco que donde nos encontramos actualmente en la era del conocimiento, como la llamo yo, es un riesgo importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como comentábamos al principio, tenemos tantas fuentes de información, tantos flujos, tanto conocimiento, que las organizaciones en general tenemos un riesgo amplio de creer que nosotros sabemos lo que necesitan y lo que quieren nuestros clientes. Por lo tanto, incorporar, como comentaba Pablo, a nuestros clientes en estos loops de diseño de productos, de diseños de servicios, no es que sea importante, es que es central. Porque si como organización pensamos que nosotros ya sabemos lo que nuestros clientes necesitan, la vida y el recorrido es corto. Incorporar al cliente en nuestros loops de diseño de servicios y productos tampoco es fácil. Es cierto que bueno, pues frameworks Agile nos facilitan la vida en muchas ocasiones. No obstante, también hay que estar preparado para adaptarte a lo que tu cliente te pide. Y muchas veces las organizaciones que siguen una línea mucho más robusta o más vehemente con respecto a no, yo creo que este producto es el que, si no lo has validado con tu cliente, si no lo has pilotado con tu cliente, si no le has preguntado y has establecido círculos de feedback convenientes con ellos para escuchar la voz de tu cliente, creo que es un paradigma importante. Aún así, hoy tenemos que entender y empatizar todos al mismo tiempo y entender que venimos de un sesgo muy marcado donde yo como organización sé lo que tengo que hacer. Cuidado, ese es el desafío, ¿no? Ese es el reto grande. Entonces, bueno, pues de alguna forma nosotros en este recorrido ya veníamos con esa ventaja competitiva. Sí es verdad que nuestro objetivo hacia los clientes es facilitarles la vida. Es decir, que tengan su dinero gestionado y pierdan el menor tiempo posible haciéndolo de una forma lo más sencilla, lo más transparente, sin sorpresas y con la máxima libertad, ¿no? Ese es nuestro propósito. Y desde ahí es donde, bueno, pues les invitamos a jornadas que hacemos del Customer Experience Day, donde les invitamos a nuestra organización, hacemos nuevos Customer Journey para diseñar aquello en lo que ya estamos funcionando, sin embargo, queremos seguir adaptándonos a lo que ellos necesitan, ¿no? Y es desde ahí que creo que nosotros como entendedores de sus necesidades nos debemos dejar fuera todo lo que creemos que sabemos y romper esas brechas, ¿no? Entonces, como evolución, creo que hemos venido o ya llevábamos en el alma ciertas habilidades y ciertas experiencias relacionadas con esa alma de startup, ¿no? Que nosotros decimos que tenemos. Y desde una perspectiva más agile, sí es verdad que hablando de cambio y transformación, me gusta mucho hacer esta distinción. Agile propone una nueva forma de hacer las cosas, como bien habéis visto con los 4-12 que nosotros decimos los agilistas, los 4 valores, 12 principios Agile, que es el gran paraguas. Luego ya tú eliges de los 45 frameworks, 40 y tantos que hay, cuál se adapta mejor a ti, más, menos prescriptivo. Sin embargo, hay que tener claro lo que es un cambio y lo que es una transformación. Agile propone transformación. Desde mi punto de vista, el cambio es una manera o un camino para llegar a transformarnos. Entonces, es aquí donde pues nosotros desde los frameworks Agile proponemos
bueno, pues ese tránsito, ¿no? Yo puedo cambiar de coche mañana para ir a trabajar, puedo ir mañana en un Mercedes y al día siguiente puedo ir en un Maserati, no deja de ser un cambio de vehículo. Desde la perspectiva de la transformación, nosotros lo que proponemos es, oye, ¿te has planteado ir en bicicleta? ¿Y te has planteado los beneficios para el medio ambiente, para tu salud? Dar un ejemplo también incluso en el sistema familiar, a tus amigos, ¿no? Entonces, esta distinción es importante. Es cierto que en ING cambiamos habitualmente. Actualmente en el mes de mayo hemos tenido otra nueva reestructuración. Cada 4 o 5 años hay un cambio, estamos acostumbrados a ello, a que nos muevan el bote, ¿no? Y nos den una buena sacudida. Queremos fomentar el dimensionamiento del expertise, queremos observar desde otra perspectiva, porque efectivamente, como bien mencionabais antes, el liderazgo es clave. Me ha encantado el cierre en el momento que he visto esos 3 gaps, porque efectivamente la resistencia al cambio es natural y la resistencia al cambio genera sufrimiento. Sin embargo, si lo observamos desde el punto de vista de la transformación, que por esto estoy haciendo la distinción entre ambas, pronto el sufrimiento acaba y observamos aprendizaje, observamos evolución y observamos ese valor que aportamos al cliente, ¿no? Entonces, un poco haciendo resumen de la primera parte, es interesantísimo que las organizaciones se pregunten cuánto valor aportan a sus clientes y desde una perspectiva más agile, me gustaría hacer hincapié o destacar que es central, si queremos implementar cualquier framework, observar la cultura. Este punto con el que cerraba Pablo. ¿Por qué decimos cultura? Cultura es algo muy abierto. Para mí la cultura organizacional son los comportamientos. Cómo se comportan las personas que componen el sistema de la organización. Si observamos esos comportamientos, no el eslogan que el equipo de people o de talento, de recursos humanos, ponen todas sus PPTs. No. Hablamos de comportamientos. Nos ayudamos, somos colaborativos, generamos silos, cómo es nuestro lenguaje, nos mandamos muchos mails o nos gusta tener una conversación, ahora ya no face to face, pero screen to screen. Nos adaptamos bien. Eso es lo que hay que observar. Cuando a mí las organizaciones me dicen, no, vamos a empezar a trabajar con... bien, fantástico. ¿Has echado un ojo? ¿Has hecho match entre tu cultura organizacional versus los 4 valores? Ya no te digo los principios, los 4 valores Agile. Porque, claro, si me dices que las personas están por detrás de toda la parte de procesos, toda la parte de herramientas, si tus SLA con clientes son súper restrictivos, son inamovibles y siguen un modelo donde no estáis incluyéndoles a vuestros clientes en los loops de diseño de servicios, cuidado con esa, ¿sí? Entonces, es desde ahí, desde donde la implementación de un framework Agile se hace fácil. En ING, como sabéis, estamos organizados en tribus. Cada área, de alguna forma, lo que una organización al uso llama área, nosotros lo llamamos tribu. Hay un tribe lead o un co-lead, porque hay centros de expertise también, equivalen a los líderes y hay mucho trabajo en que seamos una organización plana. Algunas de las experiencias o ventajas que hemos observado y que vivimos por tener este framework de trabajo es que las personas estamos en primera instancia. Esto es algo, yo creo que común en todo lo que nosotros llamamos el Orange Code, que es nuestra cultura. La experiencia de todos los empleados en ING es absolutamente colaborativa. De hecho, confieso que a veces somos demasiado voluntaristas, ¿no? Porque tenemos tanto en el ADN el ayudar al otro, ¿no? El hacer que el otro tenga brillo y sea quien tenga éxito, y ciertos valores que machean muy bien y complementan muy bien con los valores Agile, que nos ha sido más fácil, pues bueno, pues poner foco, generar una mayor transparencia. La transparencia es algo central.
¿Por qué? Porque podemos entender todos mejor el para qué hacemos las cosas, ¿no? Generar un entorno de empoderamiento del empleado. Esto de no lo hago porque mi jefe me lo dice, no lo hago porque mi jefe, ¿no? Palabra jefe, ya estoy diciendo mucho, ¿no? Lo hago porque creo que estoy alineado con la visión de mi tribu, de mi área y de la organización y me pongo al servicio de ello, ¿no? Todo esto así, cuando lo cuento, parece como muy fácil, ¿no? Lo cierto es que para transformarse hay que invertir y verlo como una inversión. Y esa inversión no es a corto, es a medio, como poco, si lo haces muy bien, y por supuesto a largo. Entonces, hoy lo hacemos a través de los frameworks Agile, pero lo cierto es que todas las organizaciones, seamos del sector que seamos, que por supuesto el sector de la banca hemos evolucionado, yo creo que hemos crecido en los últimos años más que en los 20 anteriores, efectivamente tenemos que poner todo nuestro empeño en transformar a través de pequeños cambios de hábito y de observar esa cultura organizacional, ¿no? Exacto. Es un poco el resumen. Gracias, Silvia. Y te hago una pregunta que me parece que nos puede servir a todos mucho. ¿Vos qué le recomendarías a los Agile Coach o a las personas en nuestro país que están comenzando, ¿no? Desde el negocio a transitar estos pequeños cambios, ¿no? O esta transformación. Pues, confieso que soy cero dada a dar recomendaciones. Sí compartir mis experiencias y si a alguien le sirven, fantástico. Sí poner atención en el propósito. Y esto no es más que una proyección de lo que a mí me pasa. Si un Agile Coach, entendiendo el Agile Coach, que también tiene una distinción particular, ¿no? Hay muchas definiciones o intentos de ello. Entendiendo el Agile Coach como una persona que está al servicio de la transformación de la organización, poner atención en el propósito. Si por la mañana te despiertas y tu propósito está dormido, o estás en la línea de la rutina porque es un día más y tu día va a ser una cruz en la agenda y en un número, pues háztelo mirar, ¿no? Para mí estar conectada con mi propósito diario es importante. Hay muchos retos, trabajamos con un nivel de tensión importante, trabajamos en todas las capas de la organización, muchos desafíos, retamos muchas cosas, se nos ve mucho. Nos ponemos vulnerables en muchas capas distintas y si tú no estás al 100% con tu propósito y alineado, cuidado porque estás en riesgo, ¿no? Ya nos liamos la cinta a la cabeza, ¿no? Como dice un compañero mío todas las mañanas, pues diría eso simplemente, ¿no? Bueno. Por supuesto, sí, desde mi humilde experiencia. Excelente, muchas gracias. Silvia, te hago una consulta cortita. Perdón, Gus, viste como matrimonio sí, adelante. Por supuesto, Antonio. Una pregunta cortita, así lo dejo a Fer y al resto de los chicos. ¿Cómo vio la organización, ¿sí? En cuanto al impacto de la oportunidad y la llegada al cliente final, estos cambios culturales? ¿Se notó ese cambio? Absolutamente. Y he de decirte, Antonio, que seguimos trabajando en ello. Tenemos los Customer Journey, los Customer Days, y mi reto, y lo pongo aquí, cuando uno verbaliza, declara, es que en las Sprint Reviews de equipos, vengan clientes reales, vengan clientes y usuarios reales. Ahí es donde está la verdadera evidencia de que, además de todo lo que hacemos a nivel interno por incorporarles, de que se sientan uno más en ese diseño y en esa mejora, en ese continuous improvement. Sí. Ok. Gracias, Silvia. Un placer escucharte. Muy bien, Silvia. Gracias nuevamente. Gracias por tu tiempo y tu experiencia y compartirla con nosotros. Bueno, ahora llegó el momento de presentarlo a Fernando Turri. Fernando es CEO en Banco de Galicia. Y bueno, nos va a compartir también su experiencia desde la visión del CEO de cómo se ha transformado
o está en proceso, como siempre, de transformación el Banco de Galicia. Así que, Fer, un gusto tenerte con nosotros y te doy la palabra. Bueno, hola a todos, muchas gracias. Qué sé yo, a ver, escuchándola a Pablo, escuchándola a Silvia, es como seguir encadenando la conversación en más de lo mismo, ¿no? Y la verdad es un placer escucharla a Silvia. Nosotros ahí en ING es un banco que miramos mucho en el exterior, y a Pablo con todos los conceptos. Yo, para no repetir, voy a tratar de decirles algunos conceptos de Haití, porque parte de lo que escuché es parte de lo que fuimos nosotros abrazando durante estos 3 años, ¿no? Y como decía Silvia, es un journey. Nosotros arrancamos hablando de transformación digital, enseguida nos dimos cuenta que la verdad que de transformación digital no queríamos hablar, entendimos que lo que iba a llevarnos al verdadero cambio era la transformación ágil, y empezamos a incorporar la agilidad como concepto de la transformación. No queríamos seguir hablando de procesos digitales. Habíamos visto muchas organizaciones que hablaban del journey digital del cliente, que después se rompía y no tenía todas estas cosas que tanto Pablo como Silvia discutían bien. Lo hicimos en modo de MVP, de transformación. La verdad que era un cambio bastante disruptivo para un banco bastante tradicional, un banco muy grande de Argentina, multiproducto, omnicanal. Entonces, cuando arrancamos, yo lo dividiría en 3 etapas. En el 2018 arrancamos con journeys digitales, muy chiquititos, metiendo los conceptos, metimos los conceptos de squads, de Scrum Master, de Agile Coach, y empezamos a trabajar y empezamos a probar un poco esos conceptos, obviamente con viajes digitales del cliente que impactaban en el cliente y traía todas estas mejoras que Silvia bien describía. Ahí, ¿qué le empezó a pasar a Haití? Que es un poco la pregunta y lo que yo le quiero transmitir. Empezaron a ver las diferencias en el equipo entre el modo viejo de trabajar y el modo nuevo de trabajar, y se empezaron a ver todos esos beneficios. Cercanía con el cliente, resultados rápidos, empezar a trabajar por OKRs, empezar a trabajar con capacidades flexibles, etc. Y todavía era algo incipiente, porque eran los journeys digitales o los journeys ágiles que iban incorporando todos estos conceptos. En paralelo, desde Haití, empezamos a tener esa conversación dual de las 2 organizaciones, que es lo que suele suceder cuando arrancan estas transformaciones, y también arrancamos un proyecto tecnológico muy fuerte de empezar a cambiar la infraestructura, porque lo que nosotros queríamos era que los journeys fueran muy exitosos para que la gente abrazara el cambio. Es como decía Silvia, al final del día la tecnología no es lo más importante, es un cambio cultural enorme. Por supuesto que en un banco del tamaño nuestro tiene que funcionar y tiene que ser de muy buen servicio, pero era solamente un componente. Nosotros teníamos como 4 componentes muy claros. Uno era el cambio cultural, otro era la infraestructura tecnológica, otro era entender cuáles iban a ser los journeys de los clientes y cómo queríamos convertirnos en una organización más analítica, más organización de data driven. Y así fue como fuimos transcurriendo todo el 2018. Galicia es una empresa que tiene mucho talento y decidimos hacer el cambio con nuestro propio talento. O sea, también tomamos esa decisión de decir, tenemos compañías grandes, pesadas, como Banco Galicia, como Galicia Seguros y como Naranja, a las cuales queríamos transformar, lo llamábamos el concepto de Digital Tankers, y también teníamos algunos startups que hoy están en el mercado, como se ven, como es InView o Naranja X, que también crecían desde cero en el mundo ágil. Entonces es como que el grupo financiero empezó a tener esta conversación completa de que la realidad, la agilidad, era la que iba a destrabar un montón de cosas en la organización que ya mis colegas contaron muy bien. En el 2019 apareció este modelo que también Silvia contaba, es decir, bueno, vamos a organizarnos por tribus. ¿Y por qué era tan importante? Porque la realidad es que no era un cambio desde Haití, era un cambio de la organización completa, era un cambio del negocio, y era reorganizar nuestro negocio tradicional. Teníamos que acercar fuertemente a Haití y al negocio hacia una única organización, ¿no? Queríamos matar ese concepto que Pablo describía ahí al principio de order takers, de
decime qué querés, te lo hago y te lo entrego a tal precio y a tal costo. Hoy Galicia no tiene más gestión de la demanda, no existe gestión de la demanda como organización, no hay un pedido del negocio a IT. Entonces ahí empezamos a armar las tribus y entendimos dos conceptos. Entendimos el concepto de tribu de negocio, donde armamos tribus como cobros y pagos, everyday banking, medios de pago, préstamos, etc. Y también entendimos otro concepto que era aquel concepto de tecnología habilitadora y autocontenida. ¿Qué queremos decir con esto? Por un lado entendimos que las tribus tenían que tener la autonomía para poder crear ese propio producto digital, y por eso queríamos dar la autonomía y tecnología autocontenida, tecnología que la tribu pueda tocar y hacer ese cambio, hacer esa diferenciación con el cliente dentro de la tecnología, pero también entendimos que había un montón de tecnología habilitadora que no se podía romper, ¿no? Entonces, si ustedes miran la organización de IT del Galicia hoy, está más o menos armada en 8 dimensiones. Está armada con centros de excelencia, donde tenemos un área de software engineering que vela por esa plataforma tecnológica, un área de calidad y DevOps que mira porque los procesos realmente fluyan de punta a punta, un COE de automatización de inteligencia artificial y machine learning, y un COE de diseño donde están los UX y UI. ¿Y por qué el concepto de COE? Porque eso es muy importante, porque los COEs en este modelo de agilidad, y algo Pablo contaba, vienen a instalar capacidades que se tienen que diseminar en la organización. Entonces los COEs tienen ese propósito de decir, vamos a diseñar el playbook de UX, UI, pero la capacidad tiene que estar distribuida en la tribu, para que todos los equipos tengan esa independencia y puedan volar, puedan crear el producto de punta a punta. Además de esos 4 COEs, armamos las tribus habilitadoras, porque también una cosa es cuando una fintech arranca de cero y otra cosa es cuando pones la agilidad en un banco. Entonces, no puedes estar experimentando y tirar el online banking abajo porque estabas experimentando. Entonces, armamos 3 tribus. La vieja área de desarrollo, lo que era un área tradicional de desarrollo, tiene como 3 layers diferentes. Por un lado están las personas de producto, que están sentadas adentro de las tribus y que trabajan con los trial leads de negocio y los technical trial leads tecnológicos que están sentados en la tribu y que en modo de PO y TO con los squads correspondientes generan esos productos todo el tiempo. Armamos una tribu de omnicanalidad que vela por la coherencia a través de todos los canales, siendo un banco multicanal. Y obviamente armamos la tribu de tecnologías core, aquellas tribus que las tribus de producto tienen que saber que todo el tiempo le funciona y que conectan directamente contra el core bancario. Y obviamente después está el área de tecnología y producción que vela por la infraestructura. Entonces ahí los equipos de IT empezaron a ver una organización no más vertical, totalmente matricial, donde tenían que suceder estas conversaciones. Después, yo ya les estoy contando el final de la película, porque hoy en día nos consideramos un banco full agile, donde nosotros tenemos, como les decía, tribus de producto, tribus habilitadoras, centros de excelencia y círculos de servicio, porque también, acuérdense que por ahí, no sé, por darles un ejemplo, tenemos la tribu de comercio exterior, y la tribu de comercio exterior tiene un círculo de servicio que quizás es la vieja área de operaciones que atiende al cliente de punta a punta. Y en ese modelo, la verdad es que nos agilizó un montón. Otra cosa para destacar también, que me parece súper importante, es muchas veces nos preguntan por qué Galicia pudo cambiar tan rápido, porque tiene un comité de transformación digital. O sea, no hay un único dueño de la transformación digital, es una visión que tiene nuestro CEO, y realmente nuestro CEO respira eso en el día a día. Y no es que lo respira porque lo publica, sino porque él sus objetivos los mira en un marketplace con OKR trimestralmente en un QBR. O sea, dejó de ser esa bajada de lineamientos top-down. Después otra cosa que nos cambió y lo pusimos entre el 2019 y ahora ya está full y el 2020 lo consolidó, es cómo nos medimos.
O sea, implementamos el modelo de OKRs, tiramos los KPIs, si quieren, de todos los equipos a la basura. Obviamente, los OKRs están atados contra los lineamientos del gerente general, porque tenés que mover por propósito un determinado negocio hacia un lugar, pero esos OKRs le permitió a las tribus y a los squads tener mucha visibilidad. Esto que decía Silvia, que la gente se levanta a la mañana con su propósito y que no se cuestione por qué va a trabajar, ¿no? O sea, que cada squad sabe hoy en día qué piecita va a mover para hacer la vida más fácil del cliente. Nosotros teníamos un leitmotiv hace 3 años, que lo llamábamos un banco en la cabeza y el corazón del cliente. Siempre fuimos un banco de pensar en el cliente con NPS. Después cambió a ser la mejor plataforma financiera del sistema argentino para cambiar el día a día de más personas, pero siempre queda la persona ahí, ¿no? Y esto que yo les decía, lo que logró ese cambio es la agilidad, ¿no? Porque hay un montón de gente que empezó a pensar diferente y a respirar diferente a través de este cambio. Entonces, por ahí para redondearte, Pablo, y no sé cómo estoy de tiempo y vos me decís, pero cuando vos ves cómo el Haití abrazó esa transformación, fue dolorosa al principio, hubo resistencia al cambio, después la gente empieza a entender fácil que es mejor, que hay más resultados, empieza a pasar algo que es mucho más lindo. Yo soy una persona que soy economista y me dedico a Haití, ¿no? Pero soy medio raro, pero empieza a pasar algo muy lindo que es que la gente de negocio empieza a hablar de tecnología y la gente de Haití empieza a hablar de negocio. Entonces, ¿qué más querés que un programador que está codeando un programa de tarjetas sepa de verdad cuántas tarjetas vende el banco y por qué lo está haciendo, ¿no? No sea simplemente el codeo de ese programa. Entonces, yo la verdad que estoy feliz con lo que pasa en el banco. O sea, es un modelo que en Galicia se ha consolidado, que muchas veces vamos dando charlas por otros bancos y miramos para atrás y decimos, la verdad que en 3 años hicimos un montón. Nos falta un montón también. La verdad que es un cambio permanente. Ahora, si quieren, una de las cosas que empezamos a incorporar en el 2021 es el concepto de producto tecnológico. El banco convirtió al rol del COO en CPO para pensar en productos tecnológicos, y esos productos tecnológicos son los que los segmentos, las bancas, la mayorista, la minorista, la financiera, tienen que poder vender al cliente, ¿no? Porque si nosotros hacemos el mejor producto tecnológico, ese producto resiliente, de calidad, de experiencia, como una concesionaria de auto, quien le toca vender va a tener el mejor modelo para venderle al cliente cuando se encuentra con el cliente face to face virtual o en un journey digital, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te interrumpo un minuto? Sí. Vos desde el área de Haití, ¿cómo viste la adopción de estos modelos en cuanto a la gestión del capacity? ¿Te mejoró mucho la gestión del capacity? Y una pregunta que tiene que ver con esto también, porque siempre los que estamos en el mundo de la tecnología nos pasaba del cambio de alcance cuando deployamos. ¿Cómo viste la mejora en esa instancia, ¿no? De cerrar bien los alcances para no encontrarte con novedades en los momentos de deployar? Es un dolor y tiene que ver con ese cuadrito invertido que ponía Pablo en alguno de los slides. O sea, nosotros lo que fuimos realmente es, al podernos enfocar, enfocamos la capacidad donde tenía que estar. Y a través de modelos con ServiceNow entramos a un modelo de capacidad flexible, ¿no? El capacity management no es menor. Y también empezamos a poner sobre la mesa esta conversación de que las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, la gente está trabajando con un propósito y aparece algo y el squad tiene el permiso para corregir. Obviamente hay OKRs por los cuales medimos por resultados, pero yo creo que esa capacidad flexible, que todavía no somos perfectos y tenemos que seguir mejorándola un montón, me parece que es también otro cambio de la agilidad. ¿Por qué? Porque al principio, cuando nosotros armamos las tribus, nosotros trabajamos mucho, igual que ING, con McKinsey. O sea, McKinsey nos ponía como el concepto del sizing perfecto de cuánto tiene que medir una tribu.
Y después aprendimos que no, aprendimos que por ahí, como le pasa a Mercado Libre u otras compañías, que en función a cómo te van variando los propósitos, también puedes tener esos perfiles que van de una tribu a la otra y pueden obtener mejores resultados. Que al final del día no es solo un tema de foco y capacidad flexible, sino que a la persona de Haití también le dan esa renovación de propósito que decía Silvia, porque también es una forma de mantener a la gente con nuevos desafíos, con un plan de carrera diferente. O sea, por ahí alguien que estuvo trabajando en medios de pago se va a trabajar a préstamos y le cambia el propósito y se despierta más feliz a la mañana, como decía Silvia, y eso también es una gran ventaja. No tenemos la capacidad flexible, ordenada, perfecta, como a mí me gustaría, pero un poquito estamos trabajando en eso. Y después sí, una cosa que por ahí es muy Haití, y que por suerte también en esto de que nuestro CEO entendió que la agilidad venía a hacer todos estos cambios en la organización, también nuestro comité ejecutivo entendió aquellas cosas de Haití que Haití no iba a negociar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la robustez, la resiliencia, o sea, todas aquellas cosas que tienen que seguir sucediendo en la organización para que la agilidad escale. Entonces, por ahí muchas veces, en el viejo modelo de gestión de la demanda, vos tenías al negocio siempre priorizando o midiendo por los viejos KPIs o lo que fuese, cuáles eran aquellos proyectos de negocio, ¿no? ¿Qué me iba a dar Haití para que yo pueda, en esto que mostraba Pablo, tratar de tener mi mejor producto un año después? Ahora también, nuestro comité ejecutivo también habla de las cosas que Haití necesita hacer para que todo el resto pase, como puede ser tener una infraestructura de vanguardia, tener un journey to the cloud, millones de cosas que también se miden y permiten enchufar todo lo que es el producto que se le entrega al cliente. Aunque les parezca mentira, y yo estoy re feliz, nuestro CEO está empezando a mirar indicadores de robustez tecnológica, y a mí me parece muy bien, porque tiene que ver con el NPS del cliente, con cuánta disponibilidad tenemos, etcétera, etcétera. Y no es menor juntar los dos mundos, porque cuando los juntás hay una cosa que es importante, es que yo creo que esto corre por mi cuenta, pero yo creo que para que estas cosas que Silvia contaba pasen, la gente tiene que creer. Y suena muy filosófico, pero es importante. La gente tiene que creer que va a pasar. Hay un tema que es, además de cultural, personal. Nosotros, justo lo estaban mirando hoy, nos dimos el lujo de hacer toda la transformación que les cuento con la mayoría de nuestro talento, porque la verdad que tenemos un talento enorme en la organización, pero también cuando miro 32% de la estructura de Haití tiene menos de 3 años en el banco, y hubo que hacer un recambio. Porque si hay un momento que es como el avión Australia, ¿no? Si vos ya pasaste en Sudáfrica, tenés que seguir y aterrizar en Australia porque no podés volver. Entonces nosotros sentimos en algún momento del 2019 que ya el cambio estaba del otro lado de la isla. Y hay gente que por ahí se empieza a quedar en el medio. Y por ahí el momento, Muray, más doloroso, pero también más lindo, si estás buscando la transformación, es cuando eso pasa. Entonces, me parece que es una mezcla de un montón de cosas. Es muy difícil contarlo muy específico porque cada... Estuviste muy bien, Fer, estuviste clarísimo, estuviste muy bien. Y si les contás una cosa más que siempre lo hablamos internamente y por ahí después quiero respetar el tiempo, a mí me parece que después también lo que uno aprende, y seguramente a Silvia le pasará lo mismo, es que hay un montón de recetas de agilidad perfectas, desde el manifiesto tal, de Spotify, todo. Yo hoy sí lo que entiendo es que nosotros tenemos el modelo Galicia, y seguramente ING tendrá el modelo ING, porque hay una parte que es tan cultural y tan propia, que vos abrazás todo el método, pero que después vas incorporando, ¿no? Y a nosotros nos pasó que de golpe, no sé, no nos proponían un rol de technical owner y dijimos, bueno, no, pero lo necesitamos por cómo somos como organización. Y nos funcionó y ahora ese modelo está escalando. Entonces, también el otro desafío para las organizaciones que se están transformando es poder hacer el modelo que la organización necesita para que al final del día lo más importante es que la agilidad pase.
Y después hay que tener la flexibilidad para ajustar todo el tiempo, ¿no? Yo no sé si roles que tenemos hoy van a existir después, pero mientras esté pasando, bueno, es como decía un profesor de matemática mío hace un montón de años, que quiere decir que vamos bien, ¿no? Bueno, gracias Fer, muchas gracias Fer. Por compartir y realmente ha sido muy, muy interesante tu experiencia. Vamos a ir al final, al último bloque. Voy a presentar en este momento a Silvana Ardanaz y a Juan Jung. Silvana es líder de soluciones a clientes de Banco Comafi y Juan es Tech Specialist de Microsoft. Antes de que ellos comiencen con su presentación, vamos a pasar un pequeño video que muestra un poquito el caso de éxito de cómo podemos, a partir de nuevas herramientas tecnológicas, diseñar y agilizar el desarrollo de productos digitales para los clientes. Así que vamos con el video y después los dejo con Silvana y con Juan. Banco Comafi, con 76 sucursales, opera en todos los segmentos y es una de las entidades privadas de capitales argentinos con mayor crecimiento en los últimos años. Si bien nos encontramos en un proceso de transición hacia plataformas de nube, la pandemia nos impidió seguir con la gestión comercial de las sucursales. Tuvimos el desafío de dotar a nuestros vendedores de nuevas capacidades tecnológicas que nos permitan habilitar un nuevo proceso de venta digital. Y sin inversión adicional y en un contexto de incertidumbre, pudimos desarrollar una solución que nos permitió continuar con nuestra gestión comercial, esta vez de manera remota. Power Apps es una aplicación que nos permitió asignar la cartera de clientes del banco por sucursal, por ejecutivo, poder visualizar las ofertas, ¿sí?, las campañas comerciales y de este modo también gestionar los contactos con el mercado de una manera más ordenada, más planificada, sin saturar al cliente. Desde el inicio de la etapa de investigación hasta el lanzamiento a toda la red de sucursales pasaron solamente 5 días. Después estuvimos un mes monitoreando la operación y la experiencia de nuestros clientes para luego ir desplegando nuevas funcionalidades cada 15 días. La clave fue escuchar a nuestros clientes. Entendimos que ellos necesitaban un servicio a distancia y que generara confianza. A partir de ahí reimaginamos nuestra operación y nos propusimos desarrollar una alternativa digital que nos permita mantener la misma calidad de servicio y cercanía que nuestros puntos de contacto físicos. Nuestra intención, en el corto plazo, es poder migrar toda la funcionalidad de la app a Dynamics 365 para poder centralizar toda la gestión en una única herramienta. Con la pandemia nos hemos transformado y muchos de estos cambios llegaron para quedarse. Listo. Bueno, bienvenidos a todos, gracias Gustavo. La idea entonces es un poquito hablar del caso de Comafi. Para hacer una introducción a lo que vieron en el video, básicamente Microsoft ha dado un vuelco de 180 grados hace ya unos años, y no hay mejor producto, creo yo, por lo menos hoy en Microsoft, que respete lo que es la misión de Microsoft. La misión de Microsoft dice que quiere empoderar a cada persona y a cada organización para conseguir más. Power Platform para nosotros es una herramienta, básicamente, que persigue algunos indicadores, algunos, vamos a decirle, palabras claves, que no vienen de Microsoft, sino que vienen del mundo, que viene de la agilidad, que viene de Gartner, que viene de Forrester, que son personas que miden un poco la tecnología. Le llamamos democratizar IT, eso no quiere decir que vamos a sacar trabajo de IT, sino que queremos hacer que más usuarios de negocios se empoderen. ¿Se empoderen de qué manera? Siendo citizen developers, lo que llamamos los desarrolladores ciudadanos. Creemos que disruptivamente, en cierta manera, que el negocio pueda hacer sus propios desarrollos, hace que la agilidad de la organización, por supuesto, crezca de manera exponencial, que esa transformación digital se haga realmente de una forma, digamos, más visible, por decirlo de alguna manera. Voy a ser de moderador muy rápido, porque básicamente quien es la estrella de esta historia no soy yo, sino que es Silvana, así que por supuesto la introduzco. Sí, vimos un poquito en el video, pero quiero que cuentes básicamente un poco cuál era el estado previo de situación del Banco Comafi y cuál fue el estado posterior, en cierta manera. Bien, previo a esta solución, todos los ejecutivos comerciales de Banco Comafi debían acercarse de manera presencial a las sucursales para poder realizar la mayor cantidad de funciones. Dada la situación de COVID, de un momento a otro nos vimos imposibilitados de poder acceder de manera presencial a nuestras más de 76 sucursales, lo cual impedía que no podamos continuar con nuestra gestión comercial, y particularmente poder acceder a la información de ofertas de productos y servicios y poder gestionar las oportunidades comerciales.
Esto nos llevó a tener que rápidamente reimaginar nuestro modelo de atención para poder darle continuidad al negocio en este contexto de incertidumbre. Teniendo en cuenta cuál era la necesidad, y empezamos a investigar de qué trataba la tecnología, y fuimos diseñando distintos prototipos en conjunto con distintas áreas de negocio, áreas de marketing, la red de sucursales, y a partir de ahí definimos el MVP básico. Así como comentaba Fer, Silvia y también Pablo, creamos un MVP que, si bien no era perfecto, tenía muchísimo potencial para poder ser explotado, nos permitió cumplir la necesidad, que era, por un lado, asignar la cartera por ejecutivo y sucursal, visualizar las campañas comerciales, y por sobre todas las cosas, poder gestionar los contactos comerciales de manera coordinada, sin saturar al cliente, habilitando a que más de 400 ejecutivos comerciales puedan continuar desempeñando su gestión comercial, esta vez desde sus casas. Perfecto. En la segunda pregunta te quiero consultar más que nada, vamos al fin de la historia para después concentrarnos en el medio. ¿Cuál es el estado posterior, digamos, después de la aparición de esta, así, desde el empuje de negocio? Sí, lo cierto es que la app nació como una medida de contingencia. De hecho, en todos los videos que habíamos creado para desplegar a lo largo de la red y que todos los ejecutivos, gerentes de sucursales y otros roles que también utilizaban la app puedan aprender rápidamente de la solución, vimos que hoy en día llegó hasta transformarse en la principal herramienta de gestión comercial de todo banca minorista. Fue una transformación muy fuerte, y de hecho, más que una solución tecnológica, la app resultó ser una gran herramienta de transformación digital, ya que nos permitió no solo iniciarnos en una nueva modalidad de venta digital, sino también empezar a experimentar una nueva forma de trabajo. Como comentaba Pablo, partiendo de un MVP bien básico que cubría las necesidades, pudimos salir rápidamente, aprendimos qué estaba necesitando nuestro cliente interno, definimos con él la experiencia que requería, y a partir de ahí fuimos entregando valor cada 15 días. Estas entregas de valor incluían, por ejemplo, desde funcionalidades que quizás en el primer MVP veíamos que a futuro implementaríamos, como la integración de nuestros modelos de propensión a toma de productos y servicios, pero también otros que fuimos identificando en el camino, como por ejemplo la gestión remota de turnos. La clave justamente en el proceso fue que el cliente fue el protagonista de esta historia, se sintió dueño de la solución y fue quien fue priorizando las nuevas funcionalidades a partir de las cuales se fueron construyendo y definiendo la experiencia a medida que iban necesitando agregar más valor. Genial, centrémonos un poquito entonces en el medio de la historia, y yo quiero tirar algunas palabras claves que hacen a veces a la agilidad, hacen a la toma de decisiones rápida, ¿no? Y poder elegir uno cuál es el camino que quiere seguir. Sabemos que esta aplicación, estuviste vos involucrada, cuántas personas más hubo, dónde se hizo, sabemos, yo lo dije ya desde el negocio, pero sobre todo me parece que hay cosas importantes que tienen que ver con el budget que tenían o no tenían, el tiempo que tenían, o mejor dicho, no tenían tampoco, que estábamos en contexto de pandemia. Y me parece, sobre todo, además, hablar un poquito, si querés, de lo que fue la hora hombre, digamos, que le dedicaste a esta aplicación. Sí, la verdad que fue muy desafiante, ante todo por la situación que estábamos viviendo todos a nivel global, donde mismo cada sector del banco se encontraba haciendo lo imposible para poder seguir brindando un servicio de calidad a nuestros clientes y darle continuidad al negocio, con lo cual no estábamos en un momento para poder pensar en grandes inversiones, en grandes planes de implementación, con lo cual en ese sentido encontramos en la tecnología un acelerador, donde a partir de plantillas provistas por Power Apps, pudimos aprender rápidamente el framework y desarrollar una experiencia que es 7x24 y que fue accesible por estos más de 400 ejecutivos desde cualquier dispositivo. Ese no fue un punto menor porque en una situación donde no podíamos acceder a las sucursales, había algunas personas que no habían podido llevar, por ejemplo, su computadora del banco a la casa, con lo cual accediendo desde el celular ya podían continuar realizando las gestiones comerciales, con lo cual desde lo que fue también la portabilidad de la app fue clave poder avanzar en esa línea. Un punto también muy importante y no menor del proceso tuvo que ver con las integraciones. Muchas veces uno, cuando
va desarrollando distintos productos digitales y dice, bueno, necesito conectar esto con esto, necesito esta información desde este otro sistema. Bueno, acá en vez de estar desde el negocio preocupándonos por tareas técnicas, como por ejemplo una integración con Office 365, pudimos utilizar las integraciones que ya nos proveía la solución para directamente dedicar esas horas a ver cómo mejorar la experiencia. De hecho, por ejemplo, desde lo que fue Office 365, logramos que puedan acceder a la app todos los colaboradores internos del banco y que podamos personalizar la experiencia de acuerdo a cada perfil, con lo cual, en ese sentido también fue muy importante que podamos dedicarles horas directamente a cuestiones que aportan valor al cliente y no tener que estar preocupándonos por configuraciones, por desarrollo, sino priorizar la necesidad de nuestro cliente interno en esta oportunidad. Estando un poco entonces del lado del negocio y animarte a hacer un desarrollo, porque básicamente es un desarrollo, después los distintos frameworks que vas dando vuelta pueden ayudar más o menos. Hablamos de un desarrollo low code básicamente, pero ¿crees que es una herramienta y es, vamos a decirle si quieren, una forma de acercarse a la transformación digital, de poder acercar al negocio a que tome un poco ese músculo de desarrollador dentro de una organización y haga crecer ese músculo de desarrollo dentro de la empresa para poder acercar esas dos visiones? Sí, tal cual. De hecho, creo que este tipo de tecnologías lo que le brinda al negocio es justamente eso, es agilidad, es capacidad de innovar, dando pequeños pasos, pudiendo probar ciertas hipótesis, equivocándonos, porque también en el camino nos equivocamos un montón, pero pudimos tener esa capacidad de reaccionar rápidamente, de aprender rápido, y a partir de ahí mejorar y entregar valor, no solo en poco tiempo, sino como mencionás, utilizando pocos recursos y no solicitando inversión adicional. De hecho, el equipo que estuvo construyendo la solución, formamos parte de muy poquitas personas, hubo solamente una persona desarrollándolo como que fui yo, y después obviamente me apoyé en todas las áreas del negocio también para ir enriqueciendo con cada una de las visiones, qué es lo que la gerencia de marketing solicitaba, cuáles eran las necesidades del cliente final, que eran las sucursales, los ejecutivos comerciales y los distintos roles que la componen, con lo cual realmente creo que es una tecnología que le puede dar mucho más músculo al negocio y por sobre todas las cosas, poder validar hipótesis, ajustar rápidamente lo que sea necesario y seguir aportando valor a nuestros clientes. Genial. Silvana, y te hago una pregunta. ¿Qué dificultades encontraste en este proceso de estar desarrollando desde el negocio un producto digital sin un programador al lado, ¿no? Básicamente poder hacerlo desde la experiencia y demás. ¿Qué dificultades te encontraste? Fueron varias las dificultades que fuimos atravesando, pero principalmente puedo mencionar por un lado la incertidumbre que generaba que el negocio desarrolle una aplicación, ya que para ese momento era algo totalmente impensado, que generaba ciertas dudas y cierta resistencia al cambio, es decir, esto va a funcionar, es seguro, es confiable. Lo cierto es que desde el momento en que los equipos empezaron a tangibilizar la solución, que vean que teníamos reuniones de trabajo y era cuestión de horas que ya veían un prototipo andando, donde veían que las necesidades que tenían se hacían realidad, ellos mismos terminaron siendo los promotores de la solución, ya que la sentían como propia. Fueron protagonistas de la historia en cada uno de los pasos de la app hasta el día de hoy. Y yendo un poquito más a lo técnico, el principal desafío que tuvimos fue identificar qué solución de toda la suite de Microsoft que tenía contratado el banco cubría las necesidades de negocio con la premisa de no requerir inversión adicional, por estas cuestiones de que cada uno de los equipos estaba abocado a dar el máximo para poder darle continuidad a cada una de las áreas. Entonces, para eso fuimos explorando distintas herramientas, nos apoyamos en IT para poder terminar de definir el stack tecnológico que cubra las necesidades al 100%, y finalmente, desde el negocio construimos lo que es la app comercial, que el día de hoy se sigue evolucionando. Muy bien, muchas gracias. Gracias Silvana, gracias Juan. Una excelente experiencia de cómo estas nuevas herramientas permiten agilizar las organizaciones y sobre todo empoderar al negocio, ¿no? Y en esta relación entre el negocio y IT que venimos comentando. Antes de finalizar, quería darle unos minutos más a Silvia, que digamos nos va a plantear ahí una consulta, y después hacemos un pequeño cierre, Antonio,
como para ya promediar el cierre del evento de hoy. Silvia. Muchas gracias, Gustavo. Quería plantear una pregunta abierta para todos. Sentíos libres de contestar. La transformación en una organización, los cambios de paradigma, hemos mencionado varias exposiciones, ¿se hacen de abajo arriba, bottom up, o se hacen top down? ¿Qué pensáis? Bueno, muy buena pregunta. A ver quién quiere sumarse ahí a responder. ¿Silvana? ¿Víctor? No, yo iba a contestar, no, de abajo arriba no. De abajo arriba no, ok, No, esa no. totalmente no. No, sí, es cierto, todos tenemos la idea de que una dirección es la que marca el objetivo, el camino y los cambios. Pero hay un área que quizás no sea la que está abajo de la organización. Hay un segmento que denominamos gerencia media, y algo así como el segundo de a bordo, como también se define, que muchas veces son los verdaderos impulsores y los que traen las innovaciones. Es decir, no siempre los directorios son los que están más lúcidos y despiertos frente a las tendencias y los cambios. Y en general las gerencias medias son las que están más en contacto con los mercados, con los clientes, con los usuarios y con los problemas de la organización. Y generalmente son ellos los que muchas veces generan iniciativas, sugerencias, recomendaciones e insistencias para que el directorio tome la posta y un gerente general sea el ariete y el liderazgo necesario para el cambio. Esa es mi impresión. Digamos que yo segmentaría un poco más el abajo y arriba, ¿no? Es como que habría más de un segmento y en mi experiencia y lo que hemos visto y charlado y en mi opinión... ¿Te acercaste? Le pondría unas fichitas, como decimos, a los segmentos medios de conducción de las organizaciones. Te acercaste, Víctor, después desvelamos. Silvia, ahí, Silvia, yo agregaría a lo que dice Víctor, si te parece bien. Yo creo que la decisión es de la dirección, pero la adopción tiene que ser viral en la organización. Y relacionado a esto de la agilidad, cada vez más esa viralización tiene que ser transversal, porque si no, no sucede el cambio. ¿Alguna propuesta más antes de desvelar? Depende muchas veces también de las organizaciones. Es decir, nosotros en Argentina y en muchos países se convive con un sector público en el mercado financiero que muchas veces está condicionado por políticas exteriores en los cambios. Entonces, hay limitaciones fuertes de generar cambios y disponer de recursos necesarios para enfrentar el cambio. En el fondo terminan obligados a hacerlo, por supuesto, pero tenemos ahí diferencias en la calidad y en la conformación de las cabezas y los directorios de las entidades. Esto también es un factor que hace que no siempre nos veamos necesitados a que sea el directorio el que marque el camino, por limitaciones de muchas, sobre todo de externas, ¿no? Yo creo que es un tema interesante, Gus, para que tengamos una charla con Silvia en algún vale momento. La pena una buena jornada, pero ¿no? todo esto que estás planteando, Silvia, tiene, por eso te digo, es muy polémico el tema, es para charlarlo, tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada país, ¿sí? No tiene que ver nada más que con las organizaciones en sí mismas. Las organizaciones son personas y esas personas responden a cierta idiosincrasia. Pero no quiero demorar más el evento porque, bueno... Si me permitís, ya para cerrar, ni de top-down, bottom-up, sino la respuesta que os quería compartir es de dentro hacia afuera. Todos somos responsables de la transformación. Muy bueno. Eso es una muy buena conclusión. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias a todos los oradores. Realmente ha sido una jornada donde hemos podido repasar toda
del estado de la agilidad en las organizaciones, desde las 3 visiones, la académica, la de negocio, la del CEO y con el caso de éxito del final. Así que les agradecemos a todos haber participado, esperemos que lo hayan escuchado y que lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos al hacerlo. Así que hasta luego, nuevamente gracias y nos vemos en el próximo Management Tech.